La fiesta de Santa Marta nos incita en su segunda lectura a meditar sobre el amor de Dios y el amor que procede de Dios. Al celebrar en el mismo acto los 70 años de la Corfo, más de uno quedará sorprendido de verse involucrado en Dios, porque piensa a lo mejor que su labor ha sido totalmente laico y que incluso podría considerarse ateo o agnóstico, pero si bien esta institución humana tuvo y tiene un defecto, tuvo defectos, no ha sido un medio para mejorar la situación económica y social del país, y por lo tanto de hacer más humana la situación de los habitantes de Chile. Si la Corfo ha aumentado el amor al prójimo de Chile, la Corfo ha servido para hacer conocer a Dios aquí. Pero ¿cómo explicar esta relación con Dios de una institución que no tiene nada de religiosa en sí misma? Voy a tomar una comparación. Yo veía un púlpito aquí que tiene 3 patitas. Podríamos imaginar un piso de 3 patitas. ¿Cómo este aparato puede quedar en equilibrio? ¿Cómo es? Siempre que las 3 patitas estén todas de lo mismo largo, porque si en la casa el marido de usted que chasquilla se le ocurre a levantar el mueble o el aparato para que sea más alto para el trabajo de la señora, es probable que va a quedar chueco, porque si se le agrega un suple en una de las patas, se desequilibra y es considerablemente difícil de tener el equilibrio perfecto. Bueno, esta comparación nos explica lo que puede ser la felicidad humana. La felicidad humana descansa en 3 patitas. La patita del yo, de la persona humana, la patita de los bienes materiales, de la cosa del mundo, y la tercera patita es la patita de la comunidad, de los demás. Resulta que necesitamos, como persona, necesitamos los bienes materiales para alimentar nuestro estómago, para llenarlo y darnos las proteínas y lo necesario. Pero también necesitamos del entorno humano. Si las cosas son para vivir, se nota en el niño chico que cuando ve una cosa, la agarra inmediatamente y la pone a su boca, signo de la actitud fundamental del hombre que tiene que recibir la cosa para alimentarse. Es decir, que nosotros tenemos a apoderarnos por nosotros mismos de los bienes, con la gana de hacerse rico, más que de compartir. Y al niño necesita la educación paciente de su mamá para que le enseñe a compartir su juguete y su dulce con los hermanos o los primos o los compañeros. Pero también esta tendencia de apoderarse de las cosas más que de compartir perjudican al crecimiento de la naturaleza, del mundo que nos rodea. Pensemos en todas
las cantidades de peces muertos por las aguas contaminadas de la termoeléctrica o de no sé qué otra, de la papelera. Pensemos en el daño ecológico que estamos haciendo cuando en el norte, con las aguas, cuando en el Pascualama se busca la mina de oro debajo de los glaciares y que se trata de echar arriba de los valles la cosa del cianuro, el resto del cianuro. Y bueno, yo no soy nada entendido, pero yo sé que esos son factores que influyen. Entonces, el hecho de la codicia humana permiten de echar a perder la naturaleza, mientras que si uno estuviera más preocupado de la comunidad, estaría más preocupado de no echar a perder el medio ambiente. Entonces la comparación, la Corfo, que tiene que ver en la patita, en el sillón, en el piso de tres patitas. Lo que tiene que ver es que está encargada, se preocupa más que todo de mantener la patita comunitaria, de asegurar que el ser humano no está entregado a su individualismo, y eso le da más eficacia a los proyectos económicos, de crecimiento económico, le hace más humano. El resultado es que ustedes tendrán que conocer, y me imagino que en ocasión de estos 70 años tendrá la oportunidad de hacer un balance del rol de la Corfo en la edificación de la economía, por sobre todo en crear una solidaridad y tener menos pobreza. Es un primer acercamiento a descubrir que el rol de Corfo es fundamentalmente un rol de amor al prójimo, pero no de un amor personal, de un amor individual, sino de un amor colectivo. Y tiene que estar respaldado por unas convicciones muy fuertes